Dicho mundo ilusorio, nuestra consideración sobre el camino, entonces sí nos advierte el autor qué es lo que hay que hacer en el camino y cuál la práctica a seguir. La secuencia, por lo tanto, es esta. Primero, destruir tu mundo de falsas expectativas sobre lo que es el camino. Después sí, construir. Y es que el camino no es jamás llover, eso lo hemos dicho muchas veces, no es jamás llover sobre mojado. Por consiguiente, el camino no es cierto que no posea, insisto, un objetivo. Y ahora podemos afirmarlo. Por supuesto que lo tiene. Y no solo eso, el autor dice más aún. El camino es una práctica. Y la práctica es liberarse de las apariencias. Decir que el camino es una práctica, cuyo objetivo es liberarse de las apariencias, significa subrayar el aspecto operativo de... Yo he escrito aquí de toda doctrina, pero efectivamente no es una doctrina. De toda enseñanza, si queréis. Dicho de otro modo, el camino o te transforma de cuajo o es un fiasco. Y por eso mismo el autor habla en términos de camino, y no como quien presenta una doctrina o una filosofía o un sistema cerrado. Los conceptos, las formulaciones teóricas y demás no transforman, no pueden hacerlo, pero el camino sí. Y esa es su vocación. Camino hace del caminante otro ser distinto. De otro modo, ¿para qué caminar? Porque la espiritualidad, no nos cansaremos de decirlo, no es para hacer bonito, ni una actividad de eso que algunos, perdonadme, cursis llaman ocio inteligente, ni por supuesto un oficio con el que ganarse la vida. De eso ya lo tenemos bastante experiencia. Los conceptos, las formulaciones teóricas pueden convencernos o no, pero jamás conmueven. Las cosas importantes del camino se descubren no por enseñanza ni por fe, sino por experiencia y humilde meditación. Se apoya Bodhidharma en la tradición escrituraria, en los sutras, para decir qué entiende por desapego. Dice, el desapego es iluminación porque niega las apariencias. El desapego es cobrar distancia respecto de todo. Y cobra distancia respecto de todo quien ha sabido despertar del sueño ilusorio que nos hace creer que las formas que veo son existentes por sí mismas, cuando en realidad no son sino meras apariencias. Evidentemente, creo yo, hemos de usar el término formas aquí en un sentido amplio. Formas son los objetos que veo, pero también son acciones y situaciones del vivir cotidiano y las consiguientes emociones y sentimientos que desprenden. En ese sentido, es tan vacío de forma un árbol como la rabia o la angustia que puedas sentir en momentos precisos. Ahora bien, dice el autor, ver lo aparente como no aparente, en realidad, es cosa de sabiduría, de sabios. Por consiguiente, diría yo, de años de experiencia, insisto, y humilde meditación. Así pues, lo que yo doy por real, existente en sí y por sí mismo, es en el fondo puro vacío, mera apariencia. Y por consiguiente también vive y permanece desapegado quien ha comprendido la nada de todo, su vacío absoluto. Y sólo ese puede afirmar que es realmente libre, que permanece libre en toda circunstancia, ya llueva o haga sol, ya toque abrazar y amar a alguien, o bien, llegado el caso, alzar la voz e incluso golpear. En el hombre común, todo cuanto hace, siente y piensa no depende jamás de él. El hombre común, que vive despierto pero ensoñando, es variable y dependiente siempre de sí mismo, de sus pulsiones y de la acción del medio. Ese vive zarandeado por el vaivén de su propia mente. Quien despierta del sueño de las apariencias se libera. Y al tanto porque el autor, y yo remarco, no habla de libertad, habla de liberación. Por supuesto, lo que hay tras el término apariencias que emplea Bodhidharma es amplísimo. No nos podemos entretener mucho en ello, aunque daría para mucho. Digamos tan solo que liberarse de las apariencias incluye también dejar de luchar por mostrar esto o aquello, por aparentar ser lo que no soy, por vivir pendiente del que dirán. De la abundancia del corazón da cuenta la palabra, pero dan cuenta sobre todo mis actos, nada más. Esto nos lleva a afirmar que estar realmente despierto
comporta haber destruido las contradicciones internas. Y desapegado, y esto se ha dicho ya al comentar otros pasajes anteriores, no significa en modo alguno desapasionado o desinteresado. Solo quien sabe que no hay forma alguna que perseguir o atrapar es capaz de apasionarse, iba a decir como un niño casi, sin temor a no obtener algo o a perderlo. A mi modo de ver, el sabio no es un ser frío y desencantado, distante y amargado, ya que ha realizado que todo es ilusorio y apariencial. Al contrario, el sabio es pura pasión pura. No es alguien a quien todo le da igual. Sabio es aquel que no escoge, sino que todo lo acoge. Esto saldrá varias veces. Dicho de otra forma, si para ti están bien el día y la noche, sol y luna, verano e invierno, has superado las contradicciones formales, las apariencias. Echarse al camino, implicarse en la búsqueda espiritual, comporta embarcarse en el gran vehículo, según afirma el autor, y abandonar los terrenos. Evidentemente, la travesía puede realizarse a bordo no solo del gran vehículo del Mahayana budista al cual se refiere el autor, sino de cualquier vehículo que conduzca al objetivo final, librarse de las apariencias. Por lo tanto, no podemos hacer una lectura exclusivista del camino, como de cierto modo efectúa el autor, sino que se impone una visión mucho más amplia y universal. En definitiva, todo vehículo que conduzca al objetivo primordial es un gran vehículo. En ese sentido, podemos decir que si el gran vehículo del Mahayana, si no conduce a dicho objetivo, librarnos de las apariencias, deja de ser un gran vehículo para devenir un vehículo menor e inservible. En el camino, el nombre no hace a la cosa. Ni budismo, ni Vedanta, ni sufismo son solo nombres, formas, apariencias, de las cuales también hemos de librarnos. Sea como fuere, vamos acabando. Lo que el autor nos viene a decir es que el camino precisa de una guía de sabiduría, no un mapa, sino una brújula con la que orientarnos, puesto que así se transcurre en la alta espiritualidad, con la brújula de la intuición espiritual, más que con un mapa trillado que no permite desvío alguno. Las tradiciones religiosas y espirituales, en su mejor versión, nos ofrecen dicha brújula, indispensable para avanzar. Implicarse en el camino comporta además, dice, además de embarcarse en el gran vehículo, entendido, insisto, de una forma mucho más amplia, abandonar los terrenos, que se refería al Mariano muy bien, a saber, codicia, odio e ignorancia. 3 reinos que son 3 venenos, y 3 reinos que poseen provincias poderosísimas. La principal provincia de la codicia es la envidia, la del odio, la violencia, la de la ignorancia, la insolencia. Lo que el insolente viene a decir es que lo que él desconoce en su ignorancia es menor e insignificante, no vale nada. Al igual que pasajes atrás, el autor fue entonces, y lo es ahora, taxativo al decir que los que se enfurecen se apartan del camino. Lo mismo hace ahora con el codicioso, el que odia, el ignorante. Hay una ignorancia que es acicate en el camino, pero hay otra que te expulsa de él. Abandonar la codicia, el odio y la ignorancia comporta, según Bodhidharma, regresar a la moralidad, la meditación y la sabiduría. Creo que sería muy conveniente entender moralidad aquí no con mentalidad de censor, sino de una forma mucho más justa y liberadora. Para alguien del camino, la moralidad, lo que se debe hacer, no depende de una moral lejana, incomprensible y convencional, y menos aún descendida de los cielos mediante revelación, sino, si se me permite, de leyes que no tienen vuelta de hoja, leyes de vida, de luz, de evolución. Muy brevemente pongamos un par de ejemplos de dichas leyes de vida. Primero, si persigues el placer te encadenas al sufrimiento, y no hay vuelta de hoja. Pero ojo, no doy un paso más allá, solo hablo de perseguir el placer, no de matarlo, porque el placer en todas sus formas, que forma parte intrínseca de la vida, no es un monstruo ni un demonio al que debamos eliminar. Otro ejemplo, si persigues un fin, te encadenas, pero si todo cuanto realizas lo llevas a cabo como si fuera un fin en sí mismo, te liberas. Creo que seguramente, si no del todo, en parte de esa moralidad habla el autor. Y ahora sí, ya para acabar,